A pesar de que las autoridades del país nos habían dicho que ya no habría apagones, en las últimas semanas hemos tenido una serie de apagones que han tenido que ser ordenados por la autoridad energética. Para tratar de entender este caso, yo quiero agradecer la presencia en este programa de Gonzalo Monroy, director de GMEC, una empresa consultora en materia de temas energéticos. Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Dice el presidente que no hay de qué preocuparse, que ya tuvimos 4 días sin apagones, que todo esto es un asunto transitorio. ¿Realmente es un asunto transitorio? Bueno, primero, Sergio, muchas gracias por invitarme. Y hay que entender dónde está ahorita el sistema eléctrico nacional. Y obviamente todo se relaciona en cierta forma con el cambio climático. Hemos entendido muy bien de que las temperaturas promedio empiezan a elevarse de forma sostenida, quizá a veces imperceptible, pero eventualmente van avanzando. ¿Cuáles han sido los resultados más visibles? Hemos visto estas olas de calor, que obviamente han llevado, por ejemplo, en el centro de la República a temperaturas récord. En esta semana apenas la Ciudad de México rompió 2 veces de forma consecutiva su récord, alcanzando los 34 grados. ¿Dónde está pasando? Esos 34 grados, ¿qué significan? Significa que mucha gente, también obviamente hacia la parte noroeste, golfo del país, empieza a encender el aire acondicionado, los ventiladores, el famoso clima, simplemente para mantenerse en una situación de cierto confort. No como un lujo, sino más como una supervivencia. Por el otro lado, hemos visto que México también, derivado del cambio climático, está sufriendo una sequía de grandes, Ujú. importantes dimensiones. La contribución que estábamos recibiendo de la energía hidroeléctrica no es. Si aceptamos la parte que está al sur del país, Chiapas y Tabasco, las hidroeléctricas del país están en niveles mínimos. Si a eso le combinamos unas salidas de operación de plantas muy específicas en el Golfo y en la parte norte-noreste del país, tenemos la tormenta perfecta. Esas salidas de operación, ¿por qué se dieron? Porque las autoridades, el SENACE no explicó, nada más dijo que salían, si no mal recuerdo, 2 en Altamira y otras en algunos lugares también del Golfo. ¿Por qué salieron de la línea? Es muy interesante porque todavía es una de las cosas donde hay que decirlo, la opacidad no ha explicado sobre todo una secuencia, porque la secuencia en cómo fueron saliendo de operación es bastante inusual. Todavía en eso no tenemos una respuesta por el lado técnico. Sin embargo, el resultado creo que es bastante conocido. Tenemos una demanda que está creciendo y por el otro lado tenemos una oferta que era insuficiente o suministro eléctrico insuficiente. El resultado obviamente se rebasa el límite de 3% del margen de reserva, que es la parte ya de una Ujú. emergencia, y llevábamos, como muy bien mencionas, a que el SENACE, el operador del sistema, empieza a administrar la demanda a través de apagones. ¿Por qué es este margen de 3%? ¿Y qué significa? ¿Qué pasa si se acaba el margen? ¿Qué pasa si la demanda es superior a la oferta? Qué bueno que hablamos de esa parte. A pesar de que ahorita ya hay unos avances tecnológicos importantes, en México todavía no tenemos baterías eléctricas Ujú. a gran escala, de escala industrial. Obviamente aquí significa de que en todo momento la demanda tiene que ser menor a la oferta. Si esto no ocurre, o simplemente el sistema eléctrico interconectado, las líneas de transmisión que vemos en las carreteras, empezarían a volar por sobrecarga. Y entonces Mm. lo que sería un apagón de unas cuantas horas, termina siendo un apagón de semanas. Para proteger el sistema, precisamente el SENACE, el operador del Sistema Eléctrico Nacional, empieza justamente a bajar de manera artificial con los apagones la demanda. Hemos estado viendo que entran estos estados de emergencia alrededor de los 49,000 megawatts o megavatios, como le queremos llamar. Eh, ¿Es este el límite de capacidad que tiene nuestro sistema? Hay que entenderlo en términos de cuánto nos está ahorita tenemos de generación eléctrica. Como lo dije ahorita, la producción de las hidroeléctricas está en un mínimo histórico. Hoy muy probablemente anda alrededor de un 49,000 de lo que puede entregar, 49 megawatts hora, que sería Ujú. la parte de la generación. De la demanda empiezan ya a haber problemas, empiezan a aparecer las señales de alerta desde los 47,500 Ujú. megawatts hora y ya cuando se declaran las emergencias, como ocurrió esta semana, es a partir de los 48,000 megawatts. El presidente dice que esto es culpa de que los generadores privados no están trabajando bien. De hecho, un legislador de Morena dijo que todo esto es culpa de que no se aprobó la nueva ley de la industria eléctrica. ¿Qué opinas? Creo que simplemente no saben de qué están hablando. Hay que entender de que los apagones que hemos tenido, y vamos a irnos un poco más para atrás para entender que hay diferentes causas. Por ejemplo, tomemos lo que ocurrió en 2019. Perdimos en el verano las penínsulas de Yucatán y de Baja California, Ujú. precisamente porque no teníamos suficiente generación en sitio en ambas regiones. Una de las primeras acciones Perdimos es que tuvimos apagones, que ¿no? tuvimos apagones, exactamente.
Uno de los puntos más importantes de las primeras acciones que tomó esa administración fue cancelar líneas de transmisión muy importantes. De las más importantes era la que iba de Oaxaca hacia el centro del país y de Oaxaca hacia la península de Yucatán. Al cerrar esta parte queda totalmente dependiente la península de Yucatán. Obviamente, si no tenemos suficiente gas natural para alimentar esas plantas, no tienen con qué correr y termina siendo estos apagones. Vayámonos a 2021. 2021 es un año extremadamente atípico. Tenemos en febrero del 2021 la tormenta invernal Uri, donde congeló una masa de aire polar, se estacionó prácticamente en Norteamérica, en Estados Unidos, e hizo que en Texas los precios del gas natural pasaran de la noche a la mañana de $3.50 a más de $150 el millón de BTU. Obviamente CFE, como el gran importador que es de gas natural en México, dejó de comprar el gas natural y perdimos de nuevo, o se cayó, no tuvo con qué gas alimentar las plantas de Valle Hermoso, que es Tamaulipas, las de Monterrey, ni tampoco las de Chihuahua. Tuvimos al país en obscuras por 5 días hasta que la tormenta empezó a disiparse. Vayamos al caso quizá más extremo, que ocurre el 21 de diciembre de 2021, Ujú. cuando una falla en las líneas de transmisión, cuando se habló de estos famosos pastizales, simplemente noqueó o por un efecto dominó, tuvimos un apagón generalizado desde Sonora hasta Quintana Roo. ¿Y realmente era culpa de una quema de No, pastizales? no, por supuesto que no. Aquí hubo una falla literalmente de mantenimiento en uno de los puntos más importantes de todo el sistema interconectado y, por ejemplo, de nuevo, sin mantenimiento era normal que llegaran a ocurrir ese tipo de accidentes. La Comisión Federal de Electricidad dice que ha incrementado su capacidad de generación y lo que está haciendo en realidad es sumar las plantas que le compró Iberdrola, pero ¿significa esto que hay más generación de electricidad en el país? ¿El que No, le hayan comprado unas plantas que ya existían a Iberdrola? tú lo mencionas muy bien y hay que empezar a esclarecer algunas cosas. La única planta nueva que se ha construido en esta administración, en este sexenio, ha sido la parte de Puerto Peñasco en su Ujú. primera fase. Es la La única, solar. la planta solar de Puerto Peñasco, exactamente. Es muy interesante porque CFE, por prácticamente los primeros 13 años de la administración, no construyó una sola central nueva. Empezó a construirlas hasta el año Ahora está 2022. construyendo 5, tengo Seis, entendido, 6. Ujú. seis. Es muy importante. Son 6 plantas, todas de ciclo combinado, alimentadas por gas natural. Pero estaba viendo cifras que, pues, que van a aportar quizás 4,000 megawatts. Eso no, a ver, no es suficiente ni para resolver el problema actual, ni menos para el crecimiento del país, ¿no? Es muy correcto. Y ahí vale la pena establecer con total certeza que México en este momento no está en la capacidad para aprovechar mucho incluso de lo que se está hablando del nearshoring. México ahorita tiene problemas para mantener las luces prendidas. En ese momento yo lo pondría más, Sergio, en términos de que existe una gran vulnerabilidad a efectos climatológicos, puestos desde mucho frío hasta mucho calor, para el sistema eléctrico interconectado. El gobierno paró una serie de plantas, de hecho, desde que tomó posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a haber un cambio de rumbo, que se iba a favorecer a la Comisión Federal de Electricidad y las empresas privadas empezaron a decir, a ver, nos están parando los proyectos nuevos, nos están parando proyectos que ya están, de hecho, en construcción o que están casi terminados, listos para conectarse. ¿Eso ayudó en algo para mejorar la capacidad de generación? Y le acabas de pegar precisamente al punto. Esta cancelación, este cambio en la política energética también es responsable de esta parte de los apagones. Tenemos alrededor de 9,000 megawatts parados, literalmente detenidos, a falta de poderse interconectar al sistema. Esto nos ayudaría y nos daría un margen muchísimo mayor para que no tuviéramos estos apagones. La razón de estas cancelaciones o yo te diría que obstaculización de la inversión privada tiene y obedece más a los criterios ideológicos y políticos que privilegió esta administración. Hace unos días, de hecho ayer, leía yo en los periódicos que durante un día por lo menos el 95% de la electricidad de Portugal se generó de fuentes limpias, solar, eólica, etcétera. Y sin embargo, aquí Manuel Bartlett nos dice que, pues, que esa misma electricidad genera apagones, es inestable. Eh, ¿Por qué la energía limpia genera apagones en México y no los genera en Portugal? Principalmente es por la arquitectura del sistema, hay que llamarlo así, y sobre todo porque se tienen políticas acordes a ello. Por ejemplo, Portugal
sí tiene justamente sistemas de respaldo y le permite tomar esta electricidad que sí tiene cierta variabilidad, no es totalmente constante, no es como un foco de que subo y lo apago, Ujú. simplemente va variando la cantidad de energía que va entregando ese día. Lugares, por ejemplo, como Inglaterra, mucho más industrializados, también han pasado esa misma parte, incluso California, que solito sería la economía número 6 del mundo, también ha logrado tener este tipo de hitos. En el caso mexicano, obviamente hemos tenido esta reticencia de seguir utilizando las plantas, sobre todo de CFE, las más viejas, que son las termoeléctricas alimentadas por combustóleo u otras energías fósiles. Obviamente aquí no tiene que ver el tema tecnológico, ese es un hito que ya rebasamos. El gran problema ha sido todavía la retórica con la cual se pretende defender un modelo que simplemente ya no nos alcanza, Sergio. Si en este momento quisiéramos enmendar el rumbo y tomar medidas que nos permitieran no solamente garantizar la electricidad actual, sino la de los próximos años, aun cuando vengan inversiones nuevas, generen empleos y crecimiento económico y uso de energía a través del nearshoring, ¿qué medidas tendríamos que tomar? Necesitamos una expansión de todo el sistema. Necesitamos, obviamente, más generación, principalmente o idealmente de energías renovables. México es uno de los países privilegiados, sobre todo de irradiación solar. 83% en el territorio nacional es susceptible de este tipo de tecnologías. Podemos, obviamente, también que hacer un reforzamiento del sistema eléctrico interconectado, de las líneas de transmisión y, obviamente, mayores expansiones. Esas líneas de transmisión son un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí sí no puede haber legalmente inversión privada, ¿no es Es así? correcto, es bastante correcto. Y aún así hay que mencionarlo como una historia de éxito, hay que llamarlo así. Por ejemplo, lo que ha pasado con Querétaro. El gobernador, justamente Mauricio Curi, logró negociar y a través de una asociación público-privada de empresas junto con el gobierno del estado, hicieron la interconexión y a través literalmente de un oficio político de buen manejo de negociación, se logró acceder a la red para poderlos interconectar. Obviamente eso abre puertas que son a veces difíciles de cerrar. Otra parte que se necesita hablar de una expansión bastante, una modernización, son las líneas de distribución, Ujú. las cuales obviamente son las que vemos en Una nuestros cosa es cables. transmisión y otra es distribución, ¿no? Así es. ¿Nos puedes decir cuál es la Claro, diferencia? las líneas de transmisión son las que vemos, sobre todo estas grandes torres ¿De alta de tensión? alta tensión que vemos sobre todo en las carreteras. Lo que vemos en las líneas de distribución son los postes afuera de nuestras casas, a veces esa maraña. La última milla. La última milla, exactamente. Ahí es donde ocurre, por ejemplo, la parte de los diablitos, que se contabiliza como una pérdida operativa. Obviamente, aquí podremos entonces a cambiar mucho del paradigma, Sergio, porque esos dos monopolios, transmisión y distribución, siguen siendo de la CFE. Pero obviamente no son las mismas condiciones que tenemos en la Ciudad de México, como en Guadalajara, como en Oaxaca, como en Monterrey. Esos podrían llegar a ser monopolios locales y empezar cierto nivel de competencia para la modernización y un mejor servicio para los usuarios. Nos dicen que la reforma eléctrica del sexenio pasado falló porque empresas como OXXO pagan menos de electricidad de lo que pagan los ciudadanos comunes y corrientes. Y el senador Félix Salgado Macedonio dice, por otra parte, que si se aprueba el cambio que quiere el presidente López Obrador en el sistema eléctrico, bajarían las tarifas de electricidad 90%. ¿Qué opinas? El senador Félix Salgado Macedonio probablemente no estaba en sus cabales cuando estaba diciendo eso. Habiendo dicho esa parte, hay que entender que, por ejemplo, lo que estaba ocurriendo antes es que había muchas oportunidades para poder interconectarse a la red si tú ponías una planta, tu propia planta, y tener tu consumo distribuido en diferentes partes de la República, pagando tu tarifa de transmisión. Una de las mentiras que se repitió mucho durante ese Es sexenio, que no se pagaba la que tarifa no de se pagaba transmisión. o que no se pagaba la tarifa Pero veo completa. que el negocio de transmisión le ha sido muy rentable a la Comisión Federal de Electricidad. Es correcto, y déjame citar a un gran amigo, Pablo Zárate, que Ujú. ha escrito en sus últimas columnas acerca de los grandes beneficios, de hecho las rentas o extraordinarias que está sacando, con una rentabilidad incluso superior al 52% de las inversiones que hace en transmisión. Ojalá que toda la CFE fuera tan rentable, ¿no? Definitivamente. Bueno, Gonzalo Monroy, director de GMEC, especialista en temas energéticos, gracias por esta conversación. Claro, Sergio. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.